Ya en el quinto día vagando entre ciénagas, el cansancio, el desgaste y la frustración golpean con más eco. Perder a la mitad del grupo producto de alucinaciones tiene aún más confundido a los 3 que lograron escapar de la oscuridad. ¿Dónde estará el resto?, pregunta la maga mirando uno de sus anillos mágicos. El druida está agotado de ver entre los árboles, de intentar hablar con animales, ya que todo ha sido infructuoso. El guerrero camina de un lado a otro, cabizbajo también, con su espada en la mano, como contando cada paso que da. El golpe fue rápido, seco. Arrancaban de un desprendimiento de un cerro, producto de las fuertes lluvias de los últimos días. Salvaron por poco, y cuando todo estuvo calmo, llegó la bruma. Pensaron que quedarse juntos era la solución. La espesa bruma abrazaba sus piernas y subía extrañamente hacia sus torsos. Frío y humedad. «Síganme por acá», fue lo último que dijo el paladín. Luego, la oscuridad. Cada uno de los personajes caminó llamando a sus compañeros. Silencio, ecos, bruma. Y el golpe, como el azote del mar rabioso en los roqueríos. Finalmente solo 3 pudieron continuar juntos, al menos eso es lo que saben. 5 días en ciénagas, sin nada que comer, salvo las bayas que el druida les ha dado. Ya en la noche, mientras el guerrero hace su guardia, una sensación lo llama a voltearse. «Otra vez no», dice. «Llegó el momento de levantarse», grita a sus camaradas. «La bruma viene hacia nosotros». Mesa, tiren iniciativa. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del día y el lugar que nos escuchen, a todas las roleras y los roleros que vienen siguiendo nuestro podcast Tiren Iniciativa, diálogos entre calabozos y dragones. Ya estamos en un nuevo capítulo junto a nuestros queridos amigos y contertulios, más un invitado que logramos ahí sacarlo de las entrañas de lo que son nuestras mesas cuando jugábamos por allá por los principios de los 2000. Lo más bajo de Underdark. De lo más bajo ahí del Underdark. Empezamos a meternos en la ciudad de las arañas, ahí en Menso de Ransan, y pudimos sacar a nuestro querido amigo. Como ya es habitual, lo primero que hacemos es lanzar dados para saber qué iniciativa tenemos para poder jugar en esta nueva aventura. Vamos, chiquillos, tirando dados. Oye, me voy a quedar en el pasado, así que voy a tener uno de 10, ¿vale? Perfecto, vamos entonces a tirar tipo segunda edición. Oye, me acompaña, saqué un 2. Por acá 8. 7. Perfectísimo. Perfectísimo. Teniendo ya nuestra iniciativa lanzada, vamos a presentar a nuestro amigo invitado el día de hoy. Es nuestro amigo Rodrigo Muñoz, conocido como el Rodri. No es un gran apodo, es un diminutivo. No sé quién fue la mente creativa. Pero está el Rodri con nosotros, así que vamos a ir, saludándolo. Les cuento, el Rodri es de los jugadores que partieron las mesas conmigo. Por supuesto, parte en lo que es la segunda edición. Y amigo de tiempos antaños. Él es psicólogo de vasta experiencia y el día de hoy nos va a acompañar contándonos de sus experiencias en Calabozos y Dragones. ¿Cómo estáis, Rodri? Buenas noches. Bien, bien gustoso tu espacio, no solo
nos invita como a recordar, ¿cierto? Sino que también a encontrarnos, creo, en comunidad. Creo que siempre es rico poder conversar con amigos que, a pesar de la distancia, ¿cierto? Y de todas nuestras responsabilidades, están como en el corazón, ¿cierto? Y ya dejan de ser amigos, pues, o sea, son parte de una familia. Entonces, creo que desde ahí, una de las cosas que de pronto pueden ser fundamentales cuando uno es parte de una mesa es ese nivel de intimidad y cofradía, creo yo. De intimidad y cofradía, qué bonitas palabras, Rodri. Abrazo. ¿Quién venía con un 7, don Amarillo? Don Marcelito Amarillo, ¿cómo estáis, amiguito? Muy buenos Nuevamente. días. Buenos días, tardes, noches. Aquí estamos como día lunes, como siempre, intentando esperando que este sea una muy grata conversación. Ya lo tenemos, ya creo que ya empezamos bien, así que sigamos nomás. Perfecto. Puñito, amigo. Y con un 8 venía él. ¿Quién más que nuestro Sir Pipe? ¿Cómo estáis, amigo? Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Feliz nuevamente de que podemos reunirnos en esta gran mesa, un nuevo capítulo. Y también feliz y darle la bienvenida también de estar con Rodrigo. Así que, Rodri, gracias por estar acá y esperar que te guste, pues. Está en nuestro espacio, ¿cierto? Así es nuestro nicho, el lugar donde nosotros venimos a contar de nuestra experiencia, a hablar un poquito. Ya estamos dando vueltas en redes sociales, nuestro Instagram va creciendo día a día. El Spotify ya tiene cada vez más seguidores. Les pedimos a todas las chicas, los chicos, ¿cierto?, que les ha gustado, que lo compartan, ¿cierto? Tira iniciativa, diálogo entre Calabozos y Dragones. Ahí estamos, chicos, chicas. Denle su like, denle su me gusta, compartan entre sus amigotes para que esta comunidad vaya creciendo, porque de verdad, se los digo de todo corazón, aquí los chiquillos están absolutamente de acuerdo conmigo. Esto lo hacemos con la máxima de las buenas. Póngale su dedito para arriba. Con amor estamos haciendo esto. Nada más, nada más. Bueno, primero, vamos ya a dar inicio a lo que es el capítulo del día de hoy. Para comenzar, y como el dado acompañó al Rodri, vamos a partir con él. Entonces, te voy a llevar a mesa. ¿Ya? Vamos a salir del fuera de rol. Partas comentando un poquito qué te pasa cuando piensas en Calabozos y Dragones. ¿Ya? ¿Cómo piensas tú que se construye, por ejemplo, el tono de una mesa? No sé, por ejemplo, la oscuridad, el suspenso, el humor dentro de esa mesa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene que ver con los jugadores propiamente tal? ¿Tiene que ver con el tono del director de juego? ¿Qué piensas tú, Rodri? Uy, después de tanto tiempo volver a una mesa, incluso me dio hasta un poco de escalofrío. Y no lo digo porque no sea así, sino que es porque es un lugar bien rico en definitiva, ¿cierto? Yo creo que, y voy a intentar responder tu pregunta, Cami, creo que lo que más que recuerdo de jugar Calabozos y Dragones no necesariamente fueron las batallas, creo yo, o los tesoros, o las entidades, las arañas, sino que es como el paso previo, ¿ya? Que es el espacio finalmente en el que uno va construyendo con amigos, por ejemplo, alrededor de una mesa. Entonces ahí lo acompaña la música, escuchaba harto Rhapsody en su momento, ¿cierto? Desayunos también que compartíamos, risas, miedos también, preocupaciones. Entonces, si tú te das cuenta, y que ahí dejo como la pregunta, porque tengo más preguntas que respuestas, la verdad, pero sí me di cuenta con el tiempo que cuando uno va como construyendo un personaje, se transforma como en la extensión, ¿no?, de quién la interpreta. Entonces, quizás la narrativa puede ser una, ¿cierto? Pero la forma en que se va relatando, la forma en que se va construyendo incluso una campaña, va a depender de quiénes interactúen ahí, ¿ya? Entonces, si bien los personajes no son copias exactas, ¿ya?, pero sí creo que igual reflejan hartas inquietudes, no sé, valores, virtudes, inclusive hasta contradicciones, creo yo. Yo creo que la riqueza de la mesa parte desde ahí, de quiénes la conforman y de dónde, para poder construir una buena campaña. Vale,
No, perfecto. Ahora, por ejemplo, dentro de lo que tú dices, si tú tuvieras que dar un valor agregado, ¿cuál sería dentro de los conceptos que nos acabas de dar, Rodri? Mira, voy a retomar la conversación que tuvimos previo al capítulo, Ajá. ¿cierto? O sea, ¿por qué Freud va a cumplir la misión? ¿Ya? Una persona que es débil, de baja estatura, que no tiene gran fuerza, ni tiene una gran destreza con las armas. Tiene que ver con decisiones, creo yo, ¿ya? Y esas decisiones las van construyendo y las van dando de sentido precisamente la comunidad, ¿ya? Creo que Frodo en algún punto, quizás cuando quiso flaquear, ¿cierto? Pensó en quiénes estaban detrás, po. Toda la comunidad que se formó, la comunidad del anillo. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el plus? Y más importante, creo yo, el que le va a dar como la tonalidad lúgubre, la tonalidad reflexiva, la tonalidad desde, no sé, desde ir a la guerra, desde escuchar, no sé, un cuerno de algún, no sé, de algún enano por ahí, ¿cierto? Que te sube por ahí todos los indicadores, creo que parte desde ahí, creo yo, de con quién tú estás compartiendo la mesa y con la que tú confías también, ya, porque estás confiando una parte de ti y estás confiando también un personaje también. Entonces creo que desde ahí sí podemos pensar en cómo nosotros vamos creando comunidad desde la mesa, desde que nos sentamos y hasta que partimos la campaña, creo que es el gran plus. Vale. Me quiero quedar ahí y voy a entregar este hilo que está muy bien bordado. Así que viene la iniciativa de Amarillo. Marcelito Amarillo, por favor, sigue con esta idea de el tono de la mesa, ¿cierto? Cómo se va conformando a partir de lo que el Rodri hablaba de la comunidad. A ver qué. O sea, lo que pasa es que igual tomando en cuenta de que, siguiendo el mismo ejemplo del Rodri, si tú te pones a pensar, muchas veces cuando Frodo, sigamos con el ejemplo, ¿Vale? quiso flaquear, tenía un gran amigo y un gran compañero al lado, Uh-huh. que lo apoyó, que fue Sam. Entonces, si nos ponemos a pensar, porque esto es como mucho Señor de los Anillos, uno te metes en ese mundo y tú cuando piensas, por ejemplo, no sé, pues voy a jugar esta noche Calabozos y Dragones, vamos a jugar rol un rato. Te pones a pensar en quién están en la mesa. Si tu mesa no es cómoda para ti, no te dan ganas de jugar y tu forma de jugar no es la óptima. Siempre es importante, y siempre lo he dicho, es confiando, ¿ya? La confianza, porque tú también, como dice Rodri, tú entregas el personaje a tus compañeros. Y encuentro muy válido eso, que es, si tú no tienes la confianza con esa mesa, no es lo mismo, las ganas no van a ser las mismas. Claro, al principio quizás cuando tú empiezas a jugar con gente que no conoces, cuando empiezas, vas buscando tú mismo la forma de coordinar, de buscar ese aliado. Todas las películas, en todas las historias, siempre los personajes tienen sus aliados, sus mejores spanners, por el estilo. Tú también lo buscas en una mesa. Y cuando empiezas una mesa, intentas buscar ese compadre, como se dice, hasta que llega el punto y ya tu juego es diferente. Ya juegas con normalidad, juegas con, ¿cómo se llama? Te sueltas y el juego logra llegar al tono que lo que se quiere. Entonces, vale, tú dices que, por ejemplo, el tono de alguna manera igual lo va proponiendo el jugador o los jugadores, ¿cierto? Es que literal, o sea, si te pones a pensar, el DM te puede mostrar muchas opciones. Uh-huh. Si te quiere llevar a cierto punto de la historia, el DM va a depender de los personajes y la decisión que tome. O sea, si mi personaje, por ejemplo, no quiere pasar por esa habitación, en esa habitación está lo que el DM te tiene preparado, así como una gran sorpresa o una masacre, o llegar al punto para poder llegar al gran jefe, y tú no quisiste pasar por esa habitación, no pasaste, y el DM va a tener que buscárselas para intentar volver a llegar a eso. O sea, el tono siempre lo da, para mí,
en mi caso lo dan los personajes, que son los que toman las decisiones, y es donde va la historia. Independiente que el DM te tenga una historia preparada, nunca, o sea, normalmente la mayoría de las veces no pasa por lo que el DM decide, sino, o sea, por lo que el DM tiene preparado, sino por lo que los jugadores lo deciden. Perfecto. Iniciativa 8, tengo anotada acá, es de el Pipe. Oye, Pipe, te quiero pasar la posta pensando en dos conceptos que surgieron que son súper interesantes y que me gustaría que tú pudieras darle una vuelta más. Por ejemplo, el Rodri hablaba de la intimidad, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, en la intimidad en mesa? Porque tú has jugado en mesas donde somos full amigos, que nos conocemos de otras instancias, no solo jugando Calabozos y Dragones, sino que en una vida mucho más de amistad propiamente tal. Pero también tienes la experiencia de haber entrado en mesas, por ejemplo, cuando en algún momento fuimos Concilio. ¿cómo se llamaba esto? Al Concilio de Dragones que se hacía en la Universidad de Chile, allá en Santiago. O también jugando en esta mesa que al final terminó, que era un one shot y al final terminó, ya llevamos cuánto, casi 3, 4 años. Casi 3 años, sí, exacto. Jugando una campaña con personas que tú desconocías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con ese concepto de intimidad? ¿Ya? Y, segunda pregunta, ¿cómo vas viendo tú ese tono del que hablaba el amarillo? Bueno, con lo que decía Rodrigo, para mí se da mucho el concepto y se repite el tema de la confianza, ¿cierto? Es donde trabajas, todo pasa por ahí, el tema del trabajo en equipo, el trabajar desde ese punto. Cuando uno llega a una mesa distinta, con gente que uno no conoce, se hace más complejo, se hace más difícil el cómo tú vas a partir, cómo tú vas a darle ese rol, ese funcionamiento a tu personaje. Por tanto, también se genera un poco de inseguridad. Cuando hablamos de trabajar o empezar a jugar o construir esta mesa, ¿cierto? En grupos ya de confianza, cambia todo. Te cambia todo. Y de hecho hay una palabra también que me saltó, que cuando ya estés con tu grupo de amigos o la mesa ya va más segura, se cuida mucho la parte emocional de uno. Porque ya estáis más relajados, estáis más tranquilos, podéis ir y hacer cosas más que a lo mejor compañeros también te van a apoyar, ¿cierto? Y eso hace que el grupo o este trabajo en equipo que se genere, conseguir al final incluso hasta acciones esperábamos realizar, ¿cachai? Y eso tiene que ver también con el valorar siempre el aporte de cada uno, siempre, porque a veces cuando uno, o me pasaba a mí al menos cuando iba a mesas donde no nos conocía mucho, siempre está esa inseguridad, po, ese temor de decir, chuta, se irán a reír, irá a ser correcto lo que voy a hacer, qué van a pensar, siempre está ese miedo. Por ahí es lo que yo te puedo aportar más a lo que decías de Rodrigo, y lo del Tono. el tono, porque por es lo ejemplo, mismo. El amarillo decía que o sea, el máster puede ir como generando un ambiente, digamos, ¿no? Pero que de alguna manera el tono igual los jugadores, a partir quizás también de esto mismo, ¿no? De la intimidad, de la confianza, también va armando un otro ambiente o un subambiente. Es que lo mismo que digo yo, pues la mesa o un one shot o lo que quieras cuando uno va a jugar, no es que se sostenga solo con las reglas del juego o lo que diga el máster. Al final lo que dice Amarillo es muy cierto. Al final el grupo el que te da esa aventura, ese camino, esa noche de juegos que va a ser triste, emotiva, ¿cierto? Claro, el máster tiene una gran función, el rol principal ahí, ¿cachai? Pero la decisión al final la toma el grupo. Sí, me gustó cómo fuiste terminando la idea, por dos cosas. Una, porque yo soy máster, y lo otro es porque empiezas como a decir, claro, hay momentos donde las mesas se empiezan a volver como recordables, muy memorativas o tristes, ¿cierto? Porque en algún capítulo atrás también hablábamos de uno cuando está jugando Calabozos y Dragones,
Claro, uno no siempre va a matar 3 orcos, o no siempre va a encontrar el tesoro, o no siempre va a encontrar esa espada corta, mágica, ¿es cierto? Sino que también ocurren otras cosas, Es que ¿no? eso es parte de, porque yo, al menos a mí, cuando tú vas a empezar a jugar una mesa, es la curiosidad por descubrir qué va a pasar, pues. ¿Cierto? Estos nuevos desafíos, van a pasar cosas buenas, cosas malas, ¿cierto? Claro, yo creo que muchas veces, por ejemplo, los jugadores no están tan preparados para encontrarse con cosas malas. Y cuando hablo de cosas malas, no es como que, ay, le pegaron 10 puntos de daño a mi personaje, o mi personaje justo fue el que no tocó monedas de oro, ¿cachai? O que el tabernero no le quiso vender el pato asado con pan integral, sino que tiene que ver con cosas un poco más complejas, ¿no? Como alguna frustración, ¿cierto? Con algún desaire complejo, quizá alguna especie como de racismo, no sé, como... O quizás muchas veces, por ejemplo, encontrar, no sé, por una niña asesinada, muchas niñas asesinadas y mutiladas, cosas por el estilo, cosas bien crudas. Claro, claro. Ahora, Algo ahora yo, suave. Perfecto, eso, espera. Sí, me parece súper bien. A ver, Pipe, tira la idea antes de seguir yo. sí, lo que pasa es que eso yo siento que se va a dar 100% y netamente la experiencia que tú tengas en el juego. Porque si yo lo llevo a mi contexto, claro, a lo mejor hace unos años atrás, ya pues les tocaba a los demás premios, a lo mejor a mí no me tocaba una parte o no quería la parte, a lo mejor, claro, me daba pena, o a lo mejor simplemente decía, ya, filo, chao, y me enojaba. Pero hoy en día, y a raíz de la experiencia también del rol, y la experiencia también que uno tiene, va madurando, ¿cierto? Como persona también, eso pasa ya a segundo plano, ya es como, bueno, no toca esta vez, vamos a seguir para que toque después nomás, po, ¿cachai? Entiendo. Pero por ejemplo, por ahí va. Uno en la experiencia sabe que de repente, no sé, po, el ladrón o el bardo, que son más guiñas, ¿cierto? Que son más, están en una búsqueda constante, pueden de repente encontrar más cosas que otras categorías o otras clases. Por ejemplo, dentro de esa tristeza o dentro de esos avatares de la historia, donde uno se encuentra medio inesperado, está la muerte, muchas veces. Muertes que a veces no son para el juego, digamos, para el juego, no son definitivas, pero son muertes de alguna manera. El personaje cayó o el personaje derechamente murió, ¿cierto? Y uno dice, pucha, ¿fue justa esta muerte? ¿No? Como decía el Chanchi en alguno de los capítulos anteriores, decía, mi personaje murió en una batalla y tenía que morir así, ¿sí? Pero todos los personajes murieron porque tenían que morir así, quizás, debían morir en ese momento, ¿cachai? Y ahí me quiero devolver al Rodri para que me cuente un poquito de qué pasa, por ejemplo, en esos momentos cuando la historia, ¿cierto? La mesa de rol, la mesa de Calabozos y Dragones, se vuelve quizás un poquito más lúgubre en ese sentido. ¿Qué piensas tú, Rodri, de eso? Mira, yo creo que antes de partir con ese tema, retomando lo que decía el Pipe, o lo que entendí de lo que decía el Pipe, cómo la ambientación va construyendo un contexto, creo yo. Entonces, claro, el máster podrá narrar, ¿cierto? Pero tiene que tener como habilidades básicas para poder convencer, ¿cierto? Para poder orientar, pero también poder convocar, creo yo. Entonces, desde ahí, cómo lo hace, el timing que tiene, quizás no toda la planificación que tenía para una mesa o una sesión se pueda realizar, ¿cierto? O que en definitiva vayan ocurriendo decisiones que vayan cambiando la orientación o el plan general. Entonces, pero esa es la magia, creo yo, ya de cómo nosotros en común vamos creando una mística que le va dotando como de sentido a la campaña propiamente tal. Entonces, desde ahí la muerte es un temor, pues. Es un temor porque convengamos de que es algo que a toda la humanidad nos ha trazado como especie, ¿cierto? El tener la idea de que en algún momento nos vamos a acabar, ¿ya? Entonces, debería ser, ¿por qué estamos acá hablando de esto sabiendo que mañana nos podríamos morir? Como ¿cierto? existencialismo, decís tú. Exactamente. Claro, no lo pensamos porque no es sano, ¿ya? Pero también porque es algo que ocurre tan lento que le perdimos el norte también, ¿ya? La diferencia con la vida real, entre comillas, con el rol, es que pasa a 1000 por hora. Entonces, la vida pende de un hilo, ¿ya? La vida de tu personaje pende de un hilo.
Y desde ahí la toma de decisiones es súper importante y sobre todo con quién te rodea para poder llegar a eso. Entonces, ¿puedo recordar un personaje, Cami, o no? Por supuesto, por favor. Creo que mi primer gran personaje fue un paladín. Y si bien lo construí como bien a pulso, creo que a la medida que fui avanzando, me fui dando cuenta de que me tenía que alejar un poco de la idea clásica de un héroe como simple, bondadoso, ingenuo, en algunos casos, sino que comencé a darle como otros matices. Ya me interesó en explorar, por ejemplo, la profundidad de la personalidad del personaje, ¿cierto? Hasta qué punto estaba tan convencido, ¿no?, de qué implicaba servir a una deidad particular, ¿cierto? O cómo esa vía espiritual podría orientarse al bien común, ¿ya? Entonces, para él no era solo una cuestión de buenas intenciones, creo yo, ¿ya? Sino que era como un deber, un sacrificio y quizás hasta un compromiso, y podemos darle vuelta y hasta qué punto llegó también. Lo llevó a la muerte, la verdad, ¿ya? Pero creo que son esas decisiones a las que me refería yo, ¿ya? Una campaña, y voy a tratar de hacer lo más conciso posible, en la cual los dados no acompañaron y terminé matando o Siegfried terminó matando a un compañero de legión, ¿ya? Siendo paladín, ¿cierto? Se encontró con la disyuntiva, ¿qué hago con eso? ¿Ya? Entonces, en conversaciones con los dioses, ¿cierto? En una larga jornada de rezo, se dio cuenta que tenía que pagar una penitencia, que fueron casi 2 años de tener que deambular por el mundo, solo, ¿cierto? Tratando de cumplir esa penitencia, ¿cierto? Y ahí se encontró con muchas cosas, conoció muchos personajes, ¿cierto? Subió de nivel, también perdió muchos, conoció a las identidades, no sé si en la versión quinta están las identidades, pero... O entidades, no, entidades se llamaban, ¿no? No me acuerdo bien. Las entidades. Entidades, sí. Así que si en algún momento quien nos escuchan encuentran alguna entidad, mi mejor consejo corran, es que corran, por favor, corran. Ojalá. Arranquen por sus vidas. Sí, no se crean ¡ay, voy a matarla! No, corre. Sí. Y ahí perdió muchos niveles Siegfried y casi muere, ¿ya? Pero lo bonito de esa penitencia es que obviamente pudo volver, pero también conoció al personaje que le dio muerte, que era un vampiro, ¿ya? Entonces quizá esa muerte ya estaba escrita, ¿ya? Quizá esa muerte ya estaba trazada por las decisiones que yo tomé, o el personaje tomó, en función de las orientaciones que le dieron sus deidades también. Entonces, y es loco pensarlo porque el vampiro viene a ser como un antónimo perfecto de lo que puede ser un paladín, ¿ya? Alguien que vive a través de poder, no sé, alimentarse del resto, ¿ya? Y lo frío que puede ser eso. Entonces, creo que con eso entendí finalmente la visión que le estaba dando a este paladín, porque hablaba de mí en verdad, po. Y creo que eso ocurre mucho en los juegos de rol, donde los personajes se convierten como en vehículos, por así decirlo, para explorar incluso los aspectos de nuestra identidad. No sé si les pasa, ¿ya? Por ejemplo, sus virtudes son el reflejo de aquellas cosas que quizás admiramos, ¿eh? O también los mismos defectos, o los mismos conflictos, ¿ya? O también preguntas que intentamos responder a través de los personajes, ¿ya? Y la muerte es quizás un tema que podamos hablar ya, no sé si es que me invitan, o me estoy invitando solo ya, pero un capítulo, un capítulo completo, porque no solamente que muera un personaje, sino que la muerte puede ser incluso la disolución de la campaña, o la disolución de una mesa, ¿ya? Entonces, ¿qué tan preparados nosotros como jugadores estamos en esa situación para poder afrontarla también? ¿Y qué tan dispuestos estamos para poder vivirla? ¿Ya? Y eso, la mística es importante, ¿ya? Entonces, creo que la pregunta es siempre, cuando uno elige un personaje, ¿qué matices le quiero dar? Y si uno lo pregunta, ¿qué hay de mí en eso también? Como proyecciones. Por eso creo que el rol es un juego como muy personal, muy íntimo, muy caldo de cabeza, ¿cierto? Y que si uno logra armarlo, creo que son puras cosas buenas que te van a ir pasando. Das muchas luces, Rodri, porque, a ver, ¿a qué se le ocurrió invitar al Rodri? Porque, a ver, de hecho, me invité solo. abrió un sinfín de cuestiones que son súper interesantes. O sea, partiendo, por ejemplo, de la muerte, que es un súper rollo. Como les decía al principio, Rodrigo es un psicólogo,
es un tipo que tiene una formación desde el humanismo, ¿cierto? Desde la investigación también. Entonces, él proyecta de alguna manera también los personajes y los juegos de rol, ¿no? Que, por favor, tampoco confundamos el role-playing, no es lo mismo, los juegos de rol son distintos. Y esa proyección, y el también cómo uno se siente como, a ver, como interpelado y uno mismo respecto de su personaje, que era una de las cosas que también hablamos en capítulos anteriores cuando hablábamos de los personajes, y que los chicos también lo hicieron valer. Por ejemplo, el Marcelo decía en algún momento, yo no podría ser un ladrón porque no me siento capaz de robarle a alguien, ¿no? El Pipe decía, no podría ser un hechicero porque a mí me gusta estar ahí en primera línea. Entonces, de alguna manera, también son como alter egos, ¿no? Para usar palabras propias de la psicología, son alter egos de lo que uno quisiera ser, ¿no? Porque también uno quiere ser el héroe. O sea, si yo me pongo a jugar un juego de rol, precisamente Calabozos y Dragones, por ejemplo, yo quiero ser un héroe. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Que uno entiende en la medida que va creciendo en los juegos de rol, que el protagonismo no es solo de uno, sino que el protagonismo es de una mesa, ¿no? Y la muerte, por lo tanto, no es solo de uno tampoco, sino que también es de una mesa. ¿O no, Marcelo? ¿Qué decís tú, Amarillito? En realidad, la muerte, para no profundizar tanto, cuando uno juega un juego de mesa, uno sabe que va a morir en cualquier momento, o sea, cualquier tipo de juego. Es más personal. Yo una vez, como tú me comentabas, yo una vez lo dije, es como la extensión de lo que uno quiere ser o hacer, ¿ya? Uh-huh. Y a medida que va pasando la mesa, a medida que va pasando el tiempo, vas jugando, le vas tomando más cariño a lo que es tu personaje. Y tus compañeros también le van tomando cariño a ese personaje, independiente de que sea, de lo que sea. Porque vais colaborando igual de alguna manera. Claro. Y una vez que ese personaje muere, hace un clic, no solamente, bueno, más en uno, porque uno intenta dar toda la magia posible a ese personaje, sino es a los alrededores, a tus compañeros, que también lo ven como una pérdida importante. Es como, prácticamente es una familia que se le muere un ser querido y no vuelve a ser lo mismo, ¿ya? No vuelve a ser lo mismo porque va a faltar la chispa de ese personaje, va a faltar el comentario o el accionar de ese personaje, y es algo que prácticamente, independiente que sea un juego de fantasía o no, igual duele. Uh-huh. Duele. Sí, duele. O sea, tú preparaste tu personaje durante tanto tiempo y que se muera, es triste. No me ha tocado, pero a mí todavía, por ejemplo, todavía no me ha tocado la muerte de un personaje mío, pero si nos ponemos a pensar que en algún momento puede algún personaje mío morir, es triste porque le diste énfasis, le diste toda tu magia posible. Quizás tomaste buenas o malas decisiones, son decisiones al fin y al cabo, en un juego. Yo creo que yo creo de alguna manera has tenido bastante suerte que tu personaje, porque has jugado varias mesas. Exactamente. Y que tu personaje no haya muerto. He tenido la suerte, digamos. Yo, o sea, sí, por ejemplo, uno va formando comunidad, ¿cierto? Yo creo que es como uno de los conceptos que se ha ido abordando en este capítulo. Vamos de alguna manera formando comunidad, ¿cierto? Vamos pensando en estos grupos. Ya, por supuesto, uno proyecta su personaje como uno, ¿cierto? Incluso había ratos donde, por ejemplo, el Rodri hablaba de, yo tomé esta decisión, y después decía, no, se retrotraía de aquello, decía, mi personaje. Porque de alguna manera, en algún momento, también nosotros vamos sintiendo como que ese personaje es extensión de nuestro claro, de nosotros mismos, ¿cierto? Y tampoco quieres que le pase nada, ¿cachai? Es como que no querés que le pase algo, porque es fantasía, es ficción, ¿cierto? Es un juego, todo lo que sea. Es tu chiche. Es tu chiche, sí, ¿cachai? Es como, ¿quieres que eso siga? Es mi muñeco, que quiero que siga dándole vida. Entonces, por ahí, Pipe,
por ahí mismo. Entonces, quiero seguir dándole vida, ¿cierto? ¿Y qué significa quiero seguir dándole vida? Quiero seguir evitando la muerte, ¿no? Entonces, quiero seguir evitando la muerte. Pero mira, yo... ¿Por qué dentro de esto mismo, para terminar la pregunta, Pipe, para llevarte para allá, en toda esta vorágine de evitar la muerte y todas las cosas que pueden suceder, por ejemplo, ¿qué hace que una campaña pueda ser recordada, no sé, para nosotros, por ejemplo, después de 18, 20 años? ¿Qué lo hizo, no? Ser épico, fueron, ¿qué? Los errores, los momentos graciosos, ridículos, los villanos. ¿Qué crees tú, no? Una palabra clave que para mí, y lo que te hace recordar todo son simplemente las emociones, po. Ok. Y yo creo que Rodrigo va a estar a lo mejor un poco a favor de lo que voy a comentar ahora, y si no, me da lo mismo en realidad. Pero yo lo asocio al tema de las emociones. Tú cuando recuerdas una campaña, recuerdas un personaje, todo esto lo que el rol es esta montaña rusa de emociones, porque si lo llevamos a la muerte, claro, hay una tristeza, hay un duelo, porque invertiste tiempo en tu personaje, ¿cierto? Invertiste este pensamiento de querer ir más allá, hubo una proyección también, orgulloso también te sientes porque el personaje logró muchas cosas, recordar las cosas buenas que hizo. Entonces, al final de todo, o todas estas emociones que te hacen recordar las cosas positivas, cosas negativas, ¿cierto? De la mesa, o recordarlas con harta intensidad, también tiene que ver con el pensar también, eso no es el fin del personaje. ¿Qué te lleva a reflexionar? Por ejemplo, si mi personaje murió, ¿qué positivo puedo sacar de eso? ¿Mm? No llevo a eso, Cami, te hago esa contrapregunta a ti. Ya, es que se forma de alguna manera una, a ver, quizá erro en el concepto, pero es como, se forma como una dialéctica en lo que yo quiero que suceda respecto de lo que puede suceder, o, como también lo hemos dicho en otros capítulos, de lo que el dado me está proponiendo en el momento de que yo quiero realizar una acción, que es una de las cosas que también decían, como estoy tratando de hacer algo, pero el dado de repente no me fluye respecto de lo que yo estoy pensando, ¿cierto? Me sale un número inadecuado y eso me cambia la situación. Y eso provoca quizás un error, un daño irreversible, algo que yo no tenía dentro de mis planes. Entonces como que se conforma una nebulosa, ¿no? Y dentro de esa nebulosa yo tengo que volver a tomar decisiones. Claro. ¿O no, Pipe? Sí, yo a lo que también apuntaba yo, y que comparto mucho también lo que tú me dijiste ahora, ¿qué va a sacar positivo, por ejemplo, de la muerte de mi personaje a lo mejor, y yo creo que todos lo hemos hecho, es el tema es la toma de decisiones que viene después, pues. Es que, claro, entonces de esa toma de decisiones, uno como jugador va madurando. ¿Ah? Claro, ese concepto. Claro, y entonces cuando uno entiende, o sea, yo creo que partamos de la base. Cuando uno comienza una campaña de Calabozos y Dragones y arma su personaje, ¿no? No sé, el enano, cierto guerrero del hacha o del martillo, tú no querís que se muera. No estáis pensando en que se va a morir, sino que estáis pensando en cómo ese enano guerrero del hacha o del martillo va a ser un héroe, ¿cierto? Cómo va a ser considerado. Tú incluso eres capaz de proyectarlo. ¿Cómo va a ser el nivel 6? ¿Cómo va a ser el nivel 8? ¿Cómo va a ser el nivel 12? Ya empezáis, estáis en nivel 1, 15 puntos de golpe. Y de ahí viene esa ¿cierto? pena, porque a lo mejor no llegaste a tu meta, no llegaste al nivel 10, nivel 12 que tú querías. Pero claro, entonces de ahí viene, ¿y cómo recuerdo a mi personaje? ¿Cierto? Que valió la pena hacer un personaje o no, ¿cachai? Y en este momento quiero hacer un paréntesis, quiero hacer, o quizás un hincapié, aprovechando que está el Rodri acá, personaje que tuvo. Y que yo creo que para las primeras mesas que nosotros tuvimos, nos hizo mucho eco su personaje,
que fue este paladín, que fue Siegfried, ¿cierto? Entonces yo le quiero pasar el protagonismo en este momento al Rodri y que nos cuente, por ejemplo, ¿cómo recuerdas tú, Rodrigo, a Siegfried? ¿Qué fue lo que hizo especial a tu paladín? O lisa y llanamente, ¿por qué elegiste un paladín? Mira, la elección creo que la tomé sin tomar el peso a lo que significaba. Veníamos de por lo menos unas 4 campañas, recuérdame tú, Camilo, previas, donde hay personajes, no recuerdo bien cuáles eran, guerreros, puede haber sido, quizás algún mago por ahí. Pero obviamente llegamos a esta campaña ya habiendo leído manuales, habiendo ya conformado una mesa establecida, ¿cierto? Ya como con caras definidas. Y claro, y además te sumo a eso, solo para Sí. explicar. Partimos, ¿cierto? Como dándole vuelta a los juegos de rol, inventamos un par de cuestiones, ¿cierto? Fueron errores quizás más que aciertos, y de repente empezaron a llegar los manuales, lo que está diciendo el Rodri. Y empiezan a llegar los manuales, empezamos a leer, empezamos a fortalecernos, digamos, un poquito en lo que era Calabozos y Dragones, y sale esta campaña que quizás, claro, fue la segunda o la tercera, que ya le pusimos como más intención, y Rodrigo dice, voy a ser un paladín. Dale, sigue Rodrigo. Sí, el paladín es un personaje complejo, un personaje de muchos matices, creo yo. Ya, más allá de la habilidad y las destrezas propias de la categoría, tiene que ver con hasta qué punto las decisiones pasan por un otro, ¿ya? Y el otro es una deidad, ¿cierto? Que define tu historia, en verdad, ¿ya? Y tiene un vínculo, creo, al nivel de lo que puede tener, quizás, no sé si incluso hasta creo que mayor al mago con la magia. Quiero ser respetuoso con eso, ¿ya? Porque el mago con la magia tiene un nivel utilitario, creo yo. ¿Ya? Y un poco lo que dice Pipe, hasta dónde puedo llegar con mis capacidades, con mi aprendizaje, ¿cierto? Con mi entrenamiento. Pero en cambio acá es un crecimiento hacia un otro. ¿Ya? ¿Qué decisiones voy a tomar? No solamente por mí, sino que también por el bienestar del resto, aunque no lo conozcan, la verdad. Incluso creo que está al nivel del vínculo que puede tener un druida con la naturaleza, en el sentido más abstracto de la comparación, ¿ya? Entonces, ¿qué me llevó a tomar un paladín? Creo que era eso. Creo que era muy cierto, coincidió con que estábamos estudiando, participando en talleres de teatro también. Habían como muchas cosas que estábamos averiguando como adolescentes que éramos también, pues, ya leyendo harto, jugando harto, conociéndonos también. Entonces, me pareció entretenido este personaje tan estricto, ¿cierto? Con respecto al bien común, ¿ya? Y creo que va a marcar el ideal de por qué elegí al paladín. ¿Y por qué lo hace complejo? Porque la decisión que no pasa te conviene, pues, ¿ya? Ni por las decisiones que quieras tomar, sino que tú todo lo haces consultando, ¿cierto? ¿Qué harías si, o las tardes o los días completos rezando para poder encontrar una respuesta también? ¿Sí? Entonces, un personaje muy reflexivo, creo que a algún punto tiene un sentimiento de culpa muy alto también. No me extrañaría que en algún momento existiera un paladín que se autoflagelara también, ¿cierto? Entre los matices que puede tener la construcción de un personaje. Puede caer incluso hasta en rasgos menos paranoides también. Eso es lo que le da el matiz, creo yo. Ya que uno puede jugar como con quizás con esos terrenos pantanosos de la personalidad de una persona, todos no también, ¿ya? Y creo que el paladín te lo da, ¿ya? Por eso, más allá de que sea un personaje bonachón, ¿cierto? O que quiera hacer el bien siempre, tiene que ver cómo hasta el peso que lleva sobre sí, ¿ya? Y cómo poder convalidarlo con el avance de la campaña. Entonces, creo yo que en este sentido hablamos netamente de la narrativa, ¿cierto? Entonces, transitamos por la muerte, ¿cierto? Pero ahora hablamos como de la construcción del personaje, y eso habla de una narrativa que obliga, por ejemplo, a la persona que construye el personaje a redefinirse constantemente, a reorganizar los vínculos que puede tener en la mesa, ¿cierto? Y también encontrar un significado al objetivo que estamos cumpliendo, porque perfectamente yo me podría ir de la campaña, pero ¿qué me mantiene ahí, ¿cierto? Como dice mencionaba el Marcelo, ¿cierto? Hay algo de mi personalidad que quedó ahí, creo yo, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú tocas un tema que es súper interesante, creo yo, Rodri, porque tú dices, podría haberlo abandonado, ¿cierto? O quizás dentro de algunos matices podría haber existido una autoflagelación. Pero tu personaje
y para ponerlo en contexto también para nuestros escuchas, el personaje de Siegfried, cuando comete, según sus actos, según su deidad y según sus principios, una especie como de error, de pecado, ¿cierto? Llámenlo como quieran. Él se siente en la necesidad de reconstruir su moral, su honor, para que los dioses vuelvan a aceptarlo o no lo olviden dentro de su de esta lógica de lo que significa ser un paladín, ¿no? Sí. Y ¿por qué? Entonces dijo, me las vale, ya filo, ¿cierto? Me convierto en guerrero, porque puedo ser un guerrero, ¿no? Porque Siegfried en ese momento dijo, ok, tengo que reconstruir a mi personaje. Sí, creo que, mira, me acordaste, en la conversación me acordó de un psiquiatra, de Carl Jung, un viejo bien reconocido, ¿ya? En serio, mira el callo, porque como si pudiese juntarlo un poco, tiene que ver con que la idea de los personajes también funciona como una extensión simbólica de ellos, y eso ya lo conversamos, ¿sí? Y sin caer como en tecnicismo ni mucho menos, creo que él planteaba, por ejemplo, que los seres humanos proyectaban como aspectos más profundos de nuestra psique, nos proyecta como en símbolos, relatos, arquetipos, entonces ahí es donde se conforma el personaje, el PJ, ¿ya? Que viene a ser como una especie de persona junguiana, es como una máscara, creo yo, ya que permite incluso hasta poder transitar en estas cuestiones más ocultas, ¿ya? Y creo que desde la formación familiar que tuvimos y de la escolar también, había un sentido de justicia muy importante en nosotros, creo yo. Creo que algo que si bien nos unió antes de la mesa, desde el deseo más personal, sino que cómo lo construimos en el beneficio de los demás. Sé que suena pomposo, sé que suena como palabras de buena crianza, pero si uno va hurgueteando las decisiones que toma, le va encontrando un sentido, y ese mi sentido era la justicia por existir justicia, pues, ¿ya? Incluso la justicia es reparadora, ¿ya? El tema penitenciario, claro, pues es necesario que exista alguien que diga que uno tiene que cumplir una pena o no. Acá la pena la tenía, o sea, la condena la tenía que cumplir yo. Esa era mi responsabilidad. Podía quizás haber sido una vuelta a la manzana y listo, pero no, pues fueron como 2 años de búsqueda. Y esa búsqueda fue un espacio muy personal, porque si tú te das cuenta, en ese tiempo era una mesa aparte, compartía un mismo espacio, pero era un relato distinto, ¿cierto? Eran lugares diferentes, ¿cierto? Eran entidades distintas, ¿cierto? Había una narrativa diferente. Entonces ahí el peso que te llevaste, Camilo, en generar una narrativa para 2 grupos distintos en una misma mesa fue genial. Creo que eso es lo que le dio la riqueza al momento de la penitencia de Siegfried. Y lo elegí por eso, ¿ya? Las elecciones que uno tiene como PJ, y ahí para quien nos escucha, quizás no tienen que ser tan rebuscadas. Yo creo que uno tiene que buscar en el momento que ¿ya? ¿Se acuerdan de Chuck Norris? Ya es un desastre. Un desastre de personaje, pero aparece Chuck Norris en un momento en el que estábamos en pandemia, ya recién juntándonos, ya desde la virtualidad de las mesas, pero era un personaje que buscaba hacer lo que no podía hacer el intérprete en la vida real, porque hacer lo que quería. Estaban los permisos para poder transitar, ¿se acuerdan? Todo muy regulado, y no, pues iba todo en contra, ¿ya? Pero detrás de ese en contra igual había algo que era el objetivo común, ¿sí? ¿Por qué estábamos ahí? ¿Ya? Entonces uno puede tomar decisiones para querer desbaratar la mesa, pero ¿cuál es el sentido? Algo nos convoca, por eso estamos dedicando tiempo desde la construcción de personajes y tiempo a la conformación de una campaña, porque estamos ahí. Y eso es todos quienes participan de rol, ¿ya? Porque no es un libre albedrío, que puede darse, pero si no tiene una narrativa que lo sustente, ¿cierto? Y que sea coherente con la mesa en general, pierde sentido, ¿ya? Y eso ya es una pérdida. Entonces, creo que cuando uno comienza a pensar como en las luchas de dragones, ¿cierto? Lucha incluso hasta de acertijos que en algún momento hicimos harto, tiene que ver también con esas luchas personales, ¿ya? Hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde estoy dispuesto a poder ser parte de esta historia, ¿ya? Oye, y es una decisión muy, 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 muy personal, y quizá, y perdón que me esté aquí, voy a ir cerrando, ¿está bien? Vale.
Quizá una de las cosas por las cuales me gusta tanto poder incorporarme a mesas ya desde la distancia es precisamente eso, como que no logré resignificar todavía, ¿cierto? El encuentro físico, en el sentido de estar en una mesa. ¡Wow! Sí, tú tocas un tema, por ejemplo, del libre albedrío. Yo sé que ya estamos cerrando a gente, los que nos están escuchando. Vamos para cierre. Pero está súper interesante porque estamos vinculando ciertos temas, ¿cierto? Desde la psique, ¿no? Y ahí están pasando otras cosas también. Por ejemplo, tú hablas de libre albedrío y está... A mí inmediatamente me llamó, por ejemplo, desde mi posición de narrador, de que, claro, los personajes tienen muchas libertades para ejecutar acciones, ¿cierto? Para dialogar con distintas personas, razas que deambulan por este mundo. Pero eso no significa que sea anarquía, que quizás ahí es donde hay de repente hay un conflicto, porque el libre albedrío no significa anarquía, ¿no? Per se, es como que no tiene que ver con lo mismo. Y quizás ahí es donde se confunde, porque mi libre albedrío se rompe en el minuto, ¿cierto?, en el que estoy traspasando otro libre albedrío, y que Siegfried, en este caso, tuvo la capacidad como de reconocerlo, y de ahí viene la penitencia, ¿no? Y que quizás esto lo vamos a dejar como una pregunta más abierta para todos quienes nos escuchan, ¿cierto? Para los chicos aquí que están escuchando al Rodri también, al Pipe, al Amarillo. Y quiero ya pasar a modo cierre porque el tiempo nos convoca, tenemos que ir cerrando el capítulo de hoy. No sé si seré solo yo, pero se nos hizo corto otra vez, pero ya llevamos un buen rato conversando. Pero eso es ¿sí, bueno, no? buena señal. Es una buena Sí. señal. A mí me dan ganas de seguir conversando, pero vamos a terminar aburriendo. No Es la como idea. las mesas de rol, cuando está en lo mejor. Claro, pasa claro. volando. Pero está bueno porque si dejamos en la mejor, dejamos un cliff ahí y quedan todos pendientes. Y viene el capítulo que viene. Para cerrar, tratamos de conversarlo tras bambalinas. Vamos a ver si es que resulta en esta oportunidad. Volvemos al ping-pong. De antemano, quiero agradecer absolutamente a nuestro invitado de hoy, al Pipe y al Amarillo, porque creo que logramos nuevamente un capítulo súper interesante. Pero tratemos de ver si es que esta vez logramos, y si es, anótese, porque este es el capítulo number 1, que no lograría hacer un ping-pong de la manera correcta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a una pregunta hacer con respuestas cortas, y que es, nombra una película, serie o libro que me gustaría jugar en modo Calabozos y Dragones. Y vamos a hacer la misma lógica con las iniciativas. Rodri. Yo creo que para darle un toque más lúgubre, me recordé el libro La Peste. ¿Ya? Quizá, y como bien decía Amarillo, como la pobreza humana en el sentido más profundo, ¿cierto? Se puede expresar en esa ambientación, ¿cierto? Y cómo poder cumplir la misión de la campaña en ese contexto tan hostil como con gente muriendo por razones que no sabe, ¿cierto? Es como, puede ser una buena oportunidad. Buenísimo. La Peste, anótese, léanse el libro, es buenísimo. Amarillo. Mira, la verdad se me viene mucho en la cabeza, pero a mí me gusta más la ficción, más la fantasía, y sería entretenido una mesa así como estilo Resident Evil o Walking Dead. Ya. Sí, Debe haber algo. zombies, cosas por el estilo. Ya. Bacán. Me gustaría mucho ese estilo. Buenísimo. Dedito para arriba. Pipe. Yo aterrizaría un poquito más a la realidad, entre comillas, y caer justo en la isla de la película El Náufrago. Buena. Solo ya. contra el mundo y un objetivo y salir de ahí.
Mira, yo me quiero sumar a esto. Wilson, ¿no? Claro. Claro. Dice la Wilson, está bien. Wilson como PNJ, listo. Wilson. ¿Y por qué no? Yo me sumo al perfume. A mí me gustaría algo así como tipo el perfume. ¿Ah? También medio oscuro, súper psicológico igual. Megamente. Megamente. O sea, fuera todo la locura que tiene y la capacidad para poder construir cuestiones, lo hace súper peligroso, po. O sea, como el encanto haya hecho no sé, un villano contra que puede ser entretenido de poder ahí poder combatirlo. Buenísimo. Amarillo. Si nos vamos a Disney, los Giles, me gustó contra Jack Jack. Pero no es un villano, o sea, No, lo estáis pero transformando lo- en villano. Pues podríamos hacer un villano con Jack Jack. Imagina las posibilidades. Oh, hay que mirar esos stats porque estaría brígido igual. Un mutante Omega. No es malo, no es Difícil, malo. Anótese. Me gustó esa. Pipe. Yo tengo una mención antes de decir mi personaje. Contra Loxo, Ya. ¿ya? Por su grado de ternura, porque al final no tenía nada de tierno. No, pero como villano, y esto por todo lo que provocó, no es que uno sea tampoco tan viejo, pero haberlo enfrentado en su momento a Freddy Krueger, weón. Wow, la que te Por sacaste, todo, buena. por todo lo que generó en ese momento. El Wolverine de las pesadillas. Tal cual. Buena. Estaba pensando, también me voy de así como algo más clásico. Sí, Al Guasón. Guasón, mira. No. Eso sería muy psicológico. No, un tipo malo de. Sí, un loco. Sí, claro. Finalmente, oye, está bueno esto, está para abordarlo con más profundidad. Pero ya es ping-pong esto. Arma favorita. ¿Qué arma me gustaría encontrarme? Ya, evidentemente va a tener que tener algún grado de, no sé, de bonificador, mágica u otra cosa, pero ¿qué arma favorita? Rodri, ¿qué? Oye, qué difícil. Sí, difícil. Mira, yo pensé muchas veces en cómo podrían haber muerto o haber muerto de una manera distinta con Siegfried, ¿ya? Y les voy a contar una infidencia, nunca lo compartí con ustedes. Pero si es que mi idea es que, bueno, me mató un vampiro obviamente, pero quizás guardado en algún punto o haber tenido en mi boca agua bendita. Que poderlo hacer escupido, ¿cierto? Quizás haberlo dañado y haber, no sé, haber tenido alguna otra oportunidad de poder matarlo también. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que las flechas son, el ataque a distancia creo que es el que más me acomoda. Ya. ¿Alguna flecha mágica? Sí, yo creo que un arco largo puede ser. Ya, como más un arco que una flecha. Claro. Vale, buenísimo. ¿Quién viene? ¿Amarillito? La verdad, según mis gustos, yo creo que un hacha de batalla pegada justo en el pecho del corazón. Ya, directo. Claro, diciendo mis últimas palabras, y el tesoro está en... murió. Claro. en tu corazón. Claro, No, el secreto para la vida eterna. Tiraste uno, te salió un 1. Claro. Muy buena. ¿Pipe? Yo la espada de Leono. Uy, quiero ver más allá de lo evidente. Sí. Y si no, una espada mágica más 18 al ataque. Más 18 al daño. Pero fíjate que, Perdón, una cosa poca. y tiene que ver netamente lo mismo que decía el amarillo, que tiene que ver con el Rodri, perdón, con lo que te caracteriza a ti también como personaje, como digamos, con lo que tú siempre has trabajado, ¿cachai? Mi fuerte son la primera línea, ¿cachai? A melee. Puta, la espada es mi sombra. Oh, sí. ¿Y tú? No me decís que tu arma es un perfume.
No, 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 no. De hecho, estaba pensando como en un instrumento musical. Pero voy a salirme de mi cabeza bardesca. Y yo creo que, que me gustaría una cuestión así como una lanza, ¿no? Un arma que yo pueda ocupar tanto a melee como a y básicamente como para lo mismo, ¿no? Como para poder tener la opción de que tenga un stats para poder luchar frente a frente, como por si tengo que buscar ser en la segunda línea de algún compañero o compañera. Buena. Pero me cuesta, porque principalmente mi cabeza es mucho más bardesca en ese sentido. Pero por ahí va. Como que Bueno. algo no concuerda. Oye, Pipe, Rodri, Amarillo, llegamos al final. Se nos No. acabó el No, tiempo. Qué ganas de seguir ¿Cierto? conversando, pero tenemos tiempos limitados. Yo creo que andamos por ahí por la hora ya de conversa. Y bueno, hay que pedirle también a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos vuelvan a escuchar en nuestro próximo capítulo. Así que también tenemos que dejar algo para conversar para la otra. Se vienen sorpresas, se vienen sorpresas. Se vienen cositas, claro. Recuerde darle like. ¿Sorteos? Mira, si es que llegamos a tener algún media partner en el futuro, claro, ¿por qué no pensar en algún sorteo? Pero por lo pronto, lucubraciones de un DM con problemas. No, y si nos va bien, podemos sortear una espada mágica, acuérdate. Claro, Invisible. Oye, pero más adelante podríamos hacer que, por ejemplo, los seguidores seleccionar a uno y jugar un one shot. ¡Guau! Ya. Mira, Está bueno. Está bueno, eso está bueno. Un Me one gusta. shot así bien lúgubre, bien oscuro. Ya. Vamos, bueno, pongámosle, vamos poniéndole tonalidades, o quizás puede ser medio Ravenloft, o quizás nos metemos en el Underdark, ¿cierto? Ponerle una cosa Claro, medio sería oscura. mucho más oscuro el Underdark. Ya, perfecto. Puede ser una opción. Oye, pucha, tenemos que cerrar, ya, así que como lo hemos hecho en algunas ocasiones, vamos a ir pidiendo comentarios de cómo me sentí, ¿cierto? ¿Qué pasó el día de hoy? Pero más que nada como para irnos despidiendo de nuestra audiencia y de los que estamos participando el día de hoy en este capítulo. Así que, Rodri, te dejo la despedida. Te pido también que nos compartas un poquito cómo te sentiste el día. Abrazo desde acá, Rodrigo. Tú sabes que te quiero como mucho. me sentí, yo también los quiero mucho. Que como me sentí con ganas de volver a jugar, ¿eh? Sí, no te lo niego. ¿Ya? No, siempre me siento cómodo. Creo que como lo llevan ustedes es como bien espontáneo, creo yo, pero con harto contenido. Pero apelando a la experiencia, ¿no? ¿Ya? Los manuales están, me imagino, los resúmenes también, los podcasts relacionados con cómo aprender a jugar están también. Pero ¿qué tal la experiencia? Creo que es bueno rescatarla, ¿cierto? Hoy ya se tocaron temas como la muerte y creo que da para un capítulo, ¿cierto? Pero no la muerte como desde el sentido más triste, sino que también desde el sentido propio del proceso. ¿sí? Entonces yo recuerdo un poco, me acuerdo de Borges, un viejo que escribía cosas bien bonitas. Bueno, yo voy a parafrasear una frase, era algo así como, ya somos el olvido que seremos, puede ser, ¿ya? ¿Y qué me trae esta hora? Es que finalmente los personajes pueden morir, ¿cierto? Las campañas pueden terminar, los dados pueden dejar de rodar, pero las historias permanecen porque alguien las sigue contando. Entonces, con esa sensación me quedo, con que seguimos contando una historia hacia una audiencia que estoy seguro que le va a sacar provecho y va a encantarse aún más con este juego, con este encuentro con el otro. Cuando uno entra a Calabozos y Dragones y quizás puedo extenderlo, porque quizás es ser un poquito excluyente hablar de solo de Calabozos y Dragones. Cuando uno entra en los juegos de rol,
nos pasan cositas en la guata. ¿Cierto? Esas mariposas en el estómago surgen y por eso queremos seguir jugando de alguna manera, eso, que es para mí es lo más lindo. Amarillo, ¿cómo vamos cerrando el día de hoy? Yo encuentro que fue una jornada hermosa, muy profunda. Igual tomar en cuenta quizá, y eso se lo digo a los que escucha, quizá uno puede jugar no profundizando tanto. Por ejemplo, hacer un one shot donde hiciste el personaje y listo, fue una jornada. Cómo durar una campaña y tomarle el gusto y profundizar más, tomarlo con ¿cómo se llama? Más emoción, darle más amor, cada uno que lo tome como pueda. Pero fue un gusto haber profundizado tanto en esto. Pucha, sí, gracias. Pipe, palabras para este cierre. No, feliz, contento, con gusto a poco, con ganas de seguir, ¿cierto? Compartiendo en este grupo esta mesa que se nos está ya haciendo costumbre y se nos está dando de muy buena manera y con gente muy bonita, podríamos decirlo. Así que nada, gracias y gracias también, Rodrigo, por haber participado. Gracias a ustedes por la invitación. Pues hacemos muchísimo, espero que a futuro también puedas acompañarnos en algún otro capítulo, sobre todo cuando tengamos que abordar temas más profundos, porque pucha que le pusiste profundidad al día de hoy. Oye, ¿sabes qué me quedé pensando? ¿Qué Dígame. pasa cuando las tiradas nos dan? Nah, Ya lo hablamos. Ah, ya. Llegaste tarde. Ya lo hablamos, así que gracias. Gracias. Rodrigo. Sigue escuchando nuestros capítulos. Entonces no lo escuché. Oye, ¿no? aprovechando la displicencia, no, aprovechando este momento, quiero dejar absolutamente invitados e invitadas a toda la gente que nos escucha y que está pronta a escucharnos a seguir a Tiren Iniciativa Diálogos entre Calabozos y Dragones. Estamos en Spotify y también estamos en Instagram para que vayan dándole sus seguimientos, sus corazoncitos, ¿cierto? Sus me gusta, todo aquello para que esta comunidad siga creciendo, porque, banda, de verdad, esto para nosotros es una tremenda llenada de corazón, porque con la mejor de las intenciones y lo pasamos increíble. Nos encanta y queremos seguir compartiendo con ustedes este contenido, porque como decía el Rodri, para aprender a jugar rol hay muchísimo, ¿no? Para poder leer sobre manuales hay un montón de manuales, gente, pero para hablar de experiencias, pucha, de repente tenemos que ponernos un momento a reflexionar, y esas reflexiones en este podcast se dan de lujo. Así que en este momento, gente, los dejo con el Rodri, con el Amarillo y con el Pipe para despedirnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Abrazos, chiquillos. Abrazos para todos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, gente.